Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 5, versículo 30 al 47, vamos a leer todos unánimes juntos. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis la vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros querer, pues buscáis la gloria de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Vamos a orar para que la palabra de Dios cumpla el propósito con el cual fue enviada la palabra de Dios. El propósito de la palabra de Dios es que tengamos vida espiritual y en esa vida espiritual abundemos para que otros vengan y vivan también de esa verdad. Entonces oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra que es la verdad, Señor. Hoy nos presentamos para escuchar tu palabra, que tú me uses, Señor, unge mis labios, que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha, ni hable de humano conocimiento, sino que solo voy a conocer lo que tu Hijo nos reveló por medio de la Escritura. Entonces obra, Padre, en cada uno de nosotros. Tú dices en tu palabra que tu palabra es espíritu y es vida. Entonces danos la vida espiritual, Señor, que nosotros, entendiendo la palabra de Dios, podamos tener la fe de la que habla el libro de los Hebreos, Señor. Y teniendo la fe seamos justificados para enfrente de ti, por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender y a permanecer en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Escuché la historia de un hombre que vivió 93 años. 27 de esos 93 años estuvo encarcelado porque lo acusaron injustamente de sedición y de terrorismo. Pero después de esos 27 años, hay una frase que me impactó, la voy a parafrasear porque no la puedo decir exactamente, pero una vez sale él de la prisión, después de 27 años, de estar injustamente encarcelado, sale y dice estas palabras: si nosotros podemos hablar con nuestros enemigos y ponernos de acuerdo, podemos ayudar al pueblo. Imagínense. Y ese hombre salió de la cárcel y fue presidente de su nación. Y ha sido condecorado más de 350 veces en todo el mundo. Y en el año 1993 ganó el Premio Nobel de la Paz. Pues estoy hablando de Nelson Mandela. Y aunque podría ser la epítome del altruismo, ¿no? Porque uno dice, pero ¿cómo un hombre
que injustamente fue metido allá, se sienta a hablar con sus enemigos y puede llegar a la presidencia y hace unas cosas espectaculares a tal punto que todavía hoy, a pesar de que murió hace poco, creo que en el 2013 muere, estamos recordándolo y hablando de esas cosas que él hizo y que fue presidente y que libertó a su pueblo, bueno, hizo una cantidad de cosas. Pero esas cosas altruistas de este mundo, ¿cómo creen que se sentiría él, no? ¿Cómo se sentiría él después, en el lecho de muerte, después de haber hecho todo lo que hizo? Pues a pesar de que eso es tan bueno, ¿cierto? De que se puede uno sentir también haciendo algo altruista, pues no se compara con hacer cosas o trabajar para el reino de los cielos. Porque la Biblia dice que ese es el gozo eterno, que es la condición más alta de cualquier ser, porque está trabajando por las cosas que no son perecederas, no son de este mundo, sino que estamos haciendo los tesoros eternos y aparte Dios dice que nos concede otras cosas aquí en la tierra. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso, cómo nosotros podemos vivir en la libertad que Dios nos dio. Lo que vamos a aprender acerca de Dios es que Dios es el Dios viviente. Mire lo que dice Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces fíjese que la palabra está reconociendo que Dios es el Dios viviente. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué significa que Dios es el Dios viviente? Mire lo que dice Génesis capítulo 16, verso 13 al 14. Dice: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque me dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo el pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Entonces, para meternos en contexto, Dios le da una promesa a Abraham de que de su descendencia iba a venir el Mesías. Lo curioso es que Abraham no puede tener hijos porque ya son muy viejos y Sara ya dice la Biblia que perdió la costumbre de las mujeres, o sea que ya no puede tener hijos. Pero Dios le da la promesa: en ti serán llamadas benditas todas las familias de la tierra, en Abraham. Pero como los hombres somos así, y hemos hablado muchas veces de que la Biblia muestra al hombre en la condición que es, nunca tapa la condición del hombre con respecto a Dios, que el hombre es imperfecto. Va a decir más adelante el Nuevo Testamento que nosotros somos parecidos a Elías, sometidos a muchas pasiones, que un día estamos bien, que otro día estamos mal, y que un día decimos una cosa y otra decía. Pero con respecto a que el hombre es así, Dios siempre, su palabra es perfecta, nunca cambia, lo que Él dice es así. Entonces, Él le da la promesa a Abraham, y como nosotros somos así, Sara le va a decir a Abraham: no, mire, como yo ya no puedo tener, entonces llégate a mi concubina Agar y ten un hijo con ella, y yo creo que por ahí debe venir la descendencia, porque ella sí le puede dar. Entonces Agar pues va a quedar embarazada, y Sarai, como cosa rara, y como ahora no pasa, sino que en ese tiempo las mujeres eran así, pues empezó a tener celos de Agar, porque ella pues quería tener el hijo, pero no pudo, pero Agar sí lo va a tener. Entonces empieza a matonear a Agar, a tal punto que ella se va. Y cuando está en medio del desierto, y cuando ya está a punto de morir, entonces se le presenta a Jehová, y Él le va a decir que va a tener cuidado de ella. Y no solamente de ella, sino que le da una promesa al hijo que va a tener. Y le dice: tu hijo va a ser poderoso de la tierra y va a tener riquezas. Pues esa promesa se cumplió, porque ellos son el pueblo árabe. Son poderosos porque son los dueños del petróleo y pues tienen poder. Y eso debido a que Dios le dio esa promesa. Pero resulta que lo que asombra a Agar es que Agar ni siquiera es del pueblo de Israel. Ella creo que es egipcia. Y dice: Él es el viviente que me ve. ¿Qué quiere decir que Él es el viviente que la ve? Pues que tiene cuidado de ella, a pesar de que no era del pueblo de Israel. Cuando uno lee el libro del Génesis, Caín, que mató a Abel, y después va y Dios le pide cuentas, y Él le dice: vas a ser echado de acá por haber matado a tu hermano. Y entonces Caín le va a decir: pero es que cualquiera que me halle me va a matar. Y Dios, mire Dios cómo respeta cuando una persona ama su vida, Dios se la ayuda a cuidar.
porque le dice Caín, cualquiera que me vaya me va a matar. Y dice, no, yo le voy a poner una señal, y el que lo mate a usted se mete conmigo. Y lo mandó. Entonces, cuando Dios tiene cuidado de alguien, guarda su vida y se comunica con él. Tiene esa habilidad de comunicarse con él. Entonces, el viviente que me ve es porque Dios tiene esa capacidad de comunicarse y relacionarse con Dios. Pero hemos visto, ¿no?, que nosotros tenemos un estereotipo de un Dios pequeñito, un viejito sentado en una silla, cansado y que necesita del pueblo para que lo haga sentir bien. Pero resulta que eso está muy alejado de la verdad. Porque Dios, dice la Biblia, que ni el cielo de los cielos lo puede contener. Él es el Dios absoluto y Dios es espíritu. Entonces nos es imposible para nosotros, no es una imposibilidad de Dios, sino una imposibilidad nuestra que podamos entender la magnitud de Dios. La vez pasada hacíamos la analogía con las bacterias, ¿no? Que a pesar de que están en mi cuerpo y que están ahí metidas, pues yo no tengo la capacidad, o ellas no tienen la capacidad de escucharme o entenderme. Y son tan pequeñas que a pesar de que yo muevo mi mano, pues ellas no están agarradas allá y se movió esto, ¿no? Como nosotros. En este preciso momento la Tierra está girando a 1600 kilómetros alrededor del Sol y nosotros no estamos aquí teniéndonos, oiga, esto se está moviendo por lo grande que es. Lo que quiero que entiendan es la magnitud de las cosas. Y nosotros dice la Biblia que somos polvo de la tierra, somos muy pequeñitos dentro de la tierra, pero la tierra con respecto al universo es muy pequeñita, es un punto. No sé si ustedes vieron un video que se vieron a Facebook y dice que nosotros somos un punto azul en el espacio. Viendo desde afuera de la galaxia, nos vemos como un puntico ahí, y dentro de ese puntico se está desarrollando toda nuestra vida. Pero ese universo, con relación al cielo de los cielos, es una gota. Y dice la Biblia que ni el cielo de los cielos puede contener a Dios. Entonces se imagina la magnitud de Dios. Pero Dios de alguna manera se comunicó con el hombre. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado de muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, primera cosa que nosotros tenemos clara, que Dios siempre ha hablado, de muchas formas. Dice que en el antiguo pacto nos habló por medio de ¿quiénes? De los profetas, pero que en este postrero tiempo nos ha hablado por medio de ¿quién? Exacto. Entonces, pero nos pone en un lío ideológico, porque mire lo que va a decir, volvamos a la lectura de Juan 5, en el versículo 37 Jesús va a decir algo, que Juan 5:37, porque como nosotros no entendemos la magnitud de Dios, entonces nosotros creíamos que era el Dios pequeñito. Jesús nos va a ratificar eso en el verso 17, donde dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Entonces, ¿cómo así, Jesús? Te estás equivocando. ¿Cómo así que nadie vio a Dios? Y entonces Abraham dijo que vio y habló con Dios, y mire que Moisés habló con Dios. Pero ya vimos que en el antiguo pacto los profetas recibieron la revelación por medio del ángel al cual Dios le dio el nombre. Porque no lo puede contener este universo, es demasiado grande, es absoluto. Entonces tiene que utilizar un ángel al que le establece su nombre, le dice que mi nombre estará en él, dice en Éxodo 3, mi nombre estará en él. Entonces el ángel es el que se le presenta. Fíjese que cuando leímos que Agar estaba en el desierto, dice que el ángel de Jehová se le presentó y le dijo, voy a tener cuidado de ti. Pero él no está hablando en su nombre propio, está hablando en nombre de Dios. Por eso Jesús dice, nadie ha visto su aspecto, ni nadie ha oído su voz. Nosotros no podíamos ver a Dios, no por una imposibilidad de Dios, sino una posibilidad nuestra, porque somos muy pequeños. Entonces, ¿cómo hizo Dios para hablar con el hombre? En el antiguo pacto, por medio de los profetas, por un ángel que le habló a los profetas, y en este posterior tiempo, por el Hijo, a quien constituyó heredero. Pero entonces hay un problema. ¿Cómo determinar quién es el Hijo? ¿Cierto? ¿Ustedes no han visto? La gente de Creciendo en Gracia dice que Jesús, como Jesús de Miranda, que dijo que era Jesús, se murió. Entonces él dijo, no, yo soy Jesús reencarnado.
y se murió. Entonces la hija dijo, no, mentiras, él no era. Lo que pasa es que yo era. Lo que pasa es que Jesús no era un hombre, era una mujer y soy yo. Y fíjese, pues qué conveniente, ¿no? Que se murió, igual que los mormones, que el ángel vino y le dio la revelación. Entonces al principio les dijo, los hombres se pueden casar con cuanta mujer quiera. Pero entonces cuando el estado de Utah los iba a reconocer, dijo, si ustedes son bigamos, ¿cómo se dice? Bueno, polígamos, bueno, no pueden ser reconocidos como una religión. Entonces el hombre tuvo otra chiripiorca espiritual y tuvo la revelación. Dijo, no, entonces ahora nos vamos a casar con una sola mujer porque tuve la revelación del ángel. Entonces ahora es una sola mujer. Entonces fíjese que, ¿y cómo saber, no? Porque todo el mundo dice una cosa y el Señor dijo, se van a levantar falsos cristos y falsos profetas a tal punto que van a engañar a uno a los escogidos, que van a decir, ese es el Cristo, ese es el Mesías. No reconocieron al que era, pero sí van a reconocer a otro que no era. Pero ¿cómo hacemos nosotros para determinar que el Hijo sí es quien dijo que era? ¿Cómo garantizar eso? Nosotros estamos bajo una condición legal, pero no se manifiesta como nosotros esperaríamos que se manifestara, sino que es la palabra la que me transforma espiritualmente. Nosotros tenemos que racionalmente empezar es que la fe es eso. Yo sé que nos enseñaron que la fe dogmática que nos enseñaron era un paso al vacío. Crea porque sí, porque el pastor le dijo, que porque el líder, que porque el ángel le dijo. Y el apóstol Pablo va a decir, mire, si viene otra persona, así sea un ángel del cielo, pero no le predica este evangelio, sea maldito. Porque no es que hable lo que usted crea, sino que nosotros estamos certificando, porque se trata de un acto legal, que nosotros estamos confinados bajo maldición y nuestro gobierno era del diablo por el pecado. Que nosotros legalmente estábamos confinados bajo el dominio del enemigo, porque el diablo es el príncipe de este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces no se esfuerce por ganarse este mundo porque no le pertenece a Dios. Sino que el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo, bajo ese gobierno nosotros estábamos legalmente. Entonces Jesús tiene que hacer algo legal para que nosotros seamos liberados. Es la justicia establecida por la restitución. El pecado nos separó de Dios. El libro de los Efesios va a decir claramente que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, nuestra condición natural es de separación de Dios, que no lo podemos conocer porque es muy grande, que no lo podemos entender, que solo hay un mediador para poderlo entender, dice la Biblia en Filipenses. Solo hay un mediador, Jesucristo, que las otras cosas no alcanzan. Que yo sé que nos enseñaron que si usted se va a Oriente y purifica su espíritu y purifica su cuerpo, pues que se va a sentir muy bien y que usted puede ser trascendente, pero no alcanza, porque eso solo lo que hace es mover su alma, pero no mueve su espíritu, que su espíritu solo puede tener vida por el mediador, porque es una cuestión legal, que usted está confinado bajo maldición, que usted le pertenece al diablo, a menos que usted sea acogido por un nuevo pacto establecido por la sangre de Cristo, que pagó, que restituyó eso que había hecho el hombre. Después va a decir Romanos que así como el pecado entró por un hombre entró el pecado y así la muerte y es a su descendencia, entonces por un hombre también va a ser restituido eso que hizo el hombre. Jesús hizo ese sacrificio. Y Dios, que es justo antes que amoroso. Porque si la gente dice, no, pero es que yo no me puedo perder eternamente. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero antes que amoroso es justo. Porque si fuera injusto no podría ser Dios. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, esa es la condición de Dios, que Dios no se puede negar a sí mismo, que es justo. Usted quiere ver qué tan justo es Dios, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, esa fue la condición legal que hizo Dios. ¿Cómo garantizar que Jesús es Él? Que el Hijo es Él, que podemos escuchar sus palabras y creer confiadamente que Él es el Hijo, porque Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Pues nosotros estamos leyendo hoy el capítulo 5 del Evangelio de Juan, y la palabra clave en esa porción que hemos visto es testimonio. Esa es la palabra clave, testimonio. Ustedes lo vieron. Es que yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el que da testimonio de mí va a decir, y el Señor Jesús dice, Juan dio testimonio de mí, el Padre dio testimonio de mí, y yo mismo di testimonio de mí.
pero mi testimonio no es válido porque cuando uno habla, entonces otra vez volvamos al evento de un juicio. En un juicio pasó algo y se presenta el que es acusado. Bueno, de su versión. No, pues usted mató a esa persona. No, porque yo estaba en mi apartamento esa noche. ¿Qué hizo la noche del 11 de septiembre de 1989? No, yo estaba en mi casa. ¿Tiene una coartada? Entonces, ¿cuál es la coartada? Que alguien testifique, porque su testimonio por sí mismo no es válido. Es que yo digo que yo no lo hice. Bueno, demuéstrame que no lo hizo. Pues se necesita el testimonio, ¿sí o no? Entonces llaman a los testigos. Los testigos, puede ser válido o no puede ser válido el testimonio. El juez va a determinar si es válido o no es válido. ¿Cómo determina si es válido o no es válido? Pues de acuerdo a lo que dice, a las evidencias. O porque a veces el señor que está siendo acusado, la persona que está siendo acusada puede decir, no, mire, yo les voy a dar una plática a ustedes cuatro y ustedes van a decir esto. Que usted me vio, que usted me vio, que usted me llamó, que usted... Entonces los puso de acuerdo. Entonces cuando ustedes vienen delante del juez, todos dicen exactamente lo mismo. Entonces el juez dice, no, ese testimonio no es válido porque eso es acuerdo previo. Pero si cada uno viene y expresa su testimonio desde su perspectiva, con sus palabras, viendo cada uno su condición, entonces el juez va a decir sí, cada uno, a pesar de que uno dijo que cuando pasó por el frente del apartamento vio un carro rojo y él dijo que no, que lo que habría era un carro azul y cuando entró dijo que habían 2 celadores, entonces dijo no, que era un solo celador. A pesar de que cada uno dijo esas pequeñas diferencias, todos coincidieron en lo mismo, que el tipo estaba en el apartamento. Entonces el juez que dice, ese testimonio es válido, porque tiene pequeñas diferencias marcadas por la condición de cada uno, por la perspectiva de cada uno. Pues así están dando testimonio los apóstoles de él. Cuando uno lee los evangelios, entonces la gente dice, no, yo no creo en esa Biblia. ¿Por qué? O porque esa Biblia se contradice. Mire que ahí dice que un endemoniado y el otro dijo que eran 2 y otro dijo que no, que era un ciego y otro dijo que eran 2 y uno dijo que eran en el pozo de no sé dónde. 5 veces que no eran sino 2. Que eran, sí, pero eso mismo está dando garantía de que ese testimonio es válido, que no se pusieron de acuerdo un grupo de personas, sino que cada uno expuso su testimonio. Y Jesús está hablando de ese testimonio. Y nosotros recibimos ese testimonio y lo tenemos que analizar. Eso es lo que hace uno por medio de la Escritura. Que nosotros estamos validando si Jesús realmente es quien dijo que era o si era otro fanfarrón como los que se levantaron en ese tiempo. Es que cuando usted lee el libro de los Hechos, dice que ya se habían levantado otros que habían dicho que eran Cristo y que cuando los mataron, como estaba escrito, entonces los discípulos que ellos habían conseguido se esparcieron y nunca más se supo de ellos. Pero con Jesús fue distinto. Hasta muchos sacerdotes judíos en el libro de los Hechos van a creer en Jesús por eso. ¿Por qué si Jesús hizo exactamente lo mismo que los otros cristos que se han levantado, consiguió sus discípulos, predicó el evangelio, pero cuando los mataron pasó algo distinto? Que ellos no se separaron porque Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén porque van a esperar la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo y los fortalece y les da el poder para ir a ser testigos, entonces ellos no se van, sino se van antes delante de los sacerdotes a acusarlos. Por ejemplo, Pedro va a acusarlos. Ustedes mataron a Jesús. No se escondió, sino antes fue y los acusó. Y Esteban, que es el primero de los mártires, va a dar testimonio acerca de Jesús delante de esos sacerdotes. Lo van a apedrear por hereje y él, antes de ser apedreado, los bendice y dice, no les tengas en cuenta este pecado y recibe mi espíritu en el cielo. ¿Qué hace que una persona pueda mantener ese testimonio? Ellos sí podían saber si eso era cierto o no era cierto, porque ellos fueron testigos presenciales de que Jesús murió y que resucitó. Si ellos hubieran visto que Jesús no resucitó, ellos no mueren por una mentira. Uno no es capaz de entregar su vida por algo que es una mentira. Si hubieran esparcido exactamente igual. Pero nosotros estamos ante ese testimonio y estamos validando si Jesús sí es quien dijo que era. Y mire, eso es importante para cualquier cristiano, certificar por sí mismo que Jesús sí es quien era, no porque me lo dijo alguien. Porque es que cuando uno empieza a mirar las Escrituras, pues se da cuenta si Él es o no era. Y cómo dio testimonio el Padre de Él. Ese es el testimonio más importante, porque Jesús va a decir, ustedes se regocijaron en Juan, que Él era como una antorcha que alumbraba porque Él los estaba llevando hacia mí.
¿cierto? Que está dando testimonio de mí. Era como una antorcha y se regocijaron por un tiempo, pero ahora no. Yo ese testimonio de hombres no lo recibo porque los hombres son mentirosos. Yo recibo testimonio de mi Padre porque Dios, su palabra es infalible. ¿Cómo dio testimonio el Padre de él? Pues miremos Isaías 61:1 y vamos a mirar cómo fue que dio testimonio el Padre de Jesús. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Eso es lo que está diciendo Isaías 600 años. Es que mire, Isaías ahí es tipo de Cristo. Está hablando de Cristo. Isaías está dando testimonio a favor de Cristo aún sin entender plenamente de lo que está hablando. Porque muchos profetas van a hablar, por ejemplo, de David. Sí, en los Salmos se habla de David, pero cuando habla de David no está hablando de David, está hablando de Jesús, del que iba a venir. Eso en el sentido profético. Pero ¿cómo funciona la profecía? La profecía tiene que decirse antes de que pase. Porque no es que hoy en día estamos ante los profetas de lo que ya pasó. Entonces cualquier pastor viene y dice, no, mire, yo sí había dicho que eso iba a acontecer. O sea, son profetas de lo que ya pasó. Pero esta profecía, 600 años antes de Cristo, está diciendo que el Espíritu va a ungir a una persona para que venga y haga esas cosas. Ungir quiere decir apartar para un propósito. Es muy parecida a la palabra santidad. Pero ungir tiene una diferencia, que el Espíritu de Dios lo va a ayudar para ese propósito. Entonces hay un ungido. Ustedes saben, la vez pasada vimos qué quería decir Mesías y qué quería decir Cristo. ¿Se acuerdan? Mesías en el Antiguo Testamento es el hebreo de ungido. Meshá, en hebreo. Cristo, en hebreo el ungido. Y en el Nuevo Testamento ya no se escucha Mesías, sino Cristo. Pero traduce exactamente lo mismo. Uno es en hebreo, otro es en griego. Entonces, lo que está diciendo Isaías es eso, que va a venir un ungido, ¿y qué es lo que va a hacer? Pues que va a dar buenas nuevas de salvación a los abatidos, va a liberar a los que están cautivos, pero va a mostrar unas señales en ese proceso. ¿Sí? Entonces, buenas nuevas de salvación es lo que traduce literalmente evangelio. Evangelio son buenas nuevas de salvación. Entonces fíjense que el Padre está dando testimonio por medio de esto, diciendo, a futuro va a venir uno que nos va a librar de nuestra esclavitud espiritual. Entonces ahora miremos lo que dice Juan 1:29 al 34. El siguiente día vio Juan al que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual era antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces, ¿para qué bautizaba él? Para que se manifestara esto que iba a suceder. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces fíjese que se está cumpliendo la señal. Mire que los judíos normalmente son conocedores de la Escritura. El judío promedio conoce la Escritura. Y Juan conocía la Escritura y sabía, y se le había dicho por medio del Espíritu que a quien viera ser ungido por el Espíritu, ese era el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo está dando testimonio Dios acerca de su Hijo? Pues porque Él dice, Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este posterior tiempo nos ha hablado por el Hijo. Entonces ya sabemos que los profetas están hablando a favor del Hijo, porque Él es el que va a hablar en los posteriores tiempos. Entonces estamos viendo cómo esos profetas, por medio de Dios, están dando testimonio a favor del Hijo, porque el Padre está dando testimonio a favor del Hijo, por la profecía.
porque lo anunció antes de que sucediera, mucho antes. Es que ese tiempo para nosotros es largo, ¿cierto? 600 años, pero que Jesús vino hace 2 días para Dios, antier, según dice la Escritura, porque dice que cada día para Él es como 1000 años. O sea, hace 2 días y medio Isaías está dando el testimonio para Dios. Para nosotros es mucho tiempo. 2500 años. Hace que Él dio testimonio y vino Jesús. Entonces ahora nosotros estamos certificando que Él está cumpliendo todas esas cosas. ¿Por qué Jesús dice que no recibo testimonio de hombre? Porque mire que Juan el Bautista está viendo con sus ojos que se le van de comer los gusanos, como dice, está viendo que Jesús es Él. ¿Por qué? Porque hubo una manifestación de Dios. El Espíritu de Santo vino sobre Jesús y Él lo vio y dijo, Él es el Espíritu, Él es el Hijo de Dios. Después va a decir, Él es el Cordero de Dios, hablando de la profecía en Génesis. Cuando el pueblo de Israel tuvo que pintar sus dinteles y matar el cordero para que esa sangre no matara a los primogénitos. Él es el Cordero de Dios y lo vio con sus ojos, nadie se lo contó, Él lo vio. Pero cuando Él estuvo en dificultades, es que fíjese, cuando uno viene al Evangelio, uno cree lo que dicen los hombres, pare de sufrir, acérquese y pare de sufrir. Dios le va a solucionar todos sus problemas. ¿Se da cuenta que no es como yo pienso, sino como Dios actúa porque es perfecto? Entonces a Juan el Bautista le va a pasar algo parecido. Él va a ser encarcelado y lo van a sacrificar, lo van a matar. Y cuando él se ve en esa situación, le dice a sus discípulos, vaya pregúntele a Jesús si él sí era el que era o esperaremos a otro. Lo más triste que le haya pasado a cualquier hombre, dudar de su Salvador. Más cuando él vio la manifestación, nadie se lo contó, lo vio con sus ojos, que él era el Cristo, pero le va a preguntar, ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otro? ¿Eres tú el Cristo o esperamos a otro? ¿Y qué le respondió Jesús? Jesús no le va a decir, ay, pobrecito, dígale que no, que tranquilo, que todo le va a pasar, que yo lo voy a sacar de la cárcel. Lo mataron. Él le dice, vaya y díganle lo que ustedes están viendo, que los cojos pueden caminar, que los ciegos pueden ver. Porque esa era la señal manifiesta del Mesías, los que hacen esa señal. Entonces, eso es lo más triste de cualquier cristiano que se dice ser cristiano, que entregue su vida y quizás genuinamente haya entregado su vida al Señor, pero cuando venga la dificultad diga, no, yo como que no creo que Él sea, porque si Dios fuera Dios no me dejaría. No, es que el mismo Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, porque yo ya vencí el mundo. Entonces es una cuestión de tiempo, de mirar cómo obra. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué a veces uno pasa por una situación y al parecer ya la había superado y otra vez viene y no, Señor, otra vez? Por alguna razón, yo no lo sé, Dios sí. Pero la cuestión es que si yo tengo la fe y la certeza por la Escritura de que Él es el Cristo, entonces no importa, yo sé quién es, que mi Redentor vive, ¿sí? Job, pues imagínese todo lo que le pasa a Job, que le quitan todo, aunque sea rico, le quitan todo, le cae la lepra, y su esposa empieza a decir, reniegue de su Dios y muérase, y él va a decir esas palabras, aunque Él me matare, en Él esperaré. Uf, eso es fe, eso es fe. Esa es la fe. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, pero fíjese que al final va a decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque pasó por la prueba y salió avante. Y Dios le restituyó todas las cosas. No quiere decir eso que hoy en día entonces usted pasó por la prueba y le va a restituir. Quizás sí, quizás no. Pero ¿cuál es mi condición espiritual? ¿Cómo yo me enfrento a eso? ¿Cómo yo puedo decir? Y esa condición es la que el mundo va a mirar de mi testimonio, por la fe que yo tengo, por cómo yo me manejo con respecto a Dios. ¿Sí? Todo lo que yo hago. Leamos Mateo 3, verso 10 al 12. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto
es cortado y es echado al fuego. Yo a la verdad nos bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces fíjense que el mismo Juan el Bautista está diciendo estas palabras, donde dice que todo árbol que no da fruto, ¿qué pasa con todo árbol que no da fruto? Es cortado y es echado al fuego. Mire, es que hoy en día no se habla en las iglesias cristianas de condenación. Se habla desde lo bueno que es Dios y todo lo que lo va a prosperar y que todo va a ser bueno. Entonces solo hablan de una condición de la justicia de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es amor, pero también va a decir que Él es fuego consumidor. Porque dice que Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y ahí después aclara que es el fuego. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo y en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Entonces imagínense, el fuego, que a veces dice la gente, no, bautízame en fuego. No, es que él no está hablando, el fuego es castigo, es justicia. Que lo bautiza en el Espíritu Santo y si no da fruto, en fuego. Entonces está hablando desde el fruto, pero mire que, ¿por qué nosotros a veces repetimos eso? No raye su Biblia, porque quizás a usted le enseñaron, ¿cuál es el fruto? Pues traer personas a los pies de Cristo es mi fruto, y es cierto. ¿Cuál es el fruto? El amor, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, contra eso no hay ley. ¿Cuál es? Pero Juan está hablando de un fruto. Pero fíjate que estamos hablando de un fruto acá. Dice que, ¿qué es lo que Dios está esperando más bien de nosotros? ¿Qué es el fruto? ¿Para qué se comunicó con nosotros? ¿Cuál es su voluntad? Mire, yo siempre hablo mucho de otras iglesias que hablan bobadas, pero yo he escuchado muchos sermones sobre la voluntad de Dios, pero nunca le dicen a uno cuál es la voluntad de Dios. Le dicen que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta, que Dios quiere lo mejor para nosotros, que esa es su voluntad. Pero ¿cuál es su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que está esperando de mí? Ese es el fruto. Pues miremos lo que dice Juan 6:40. Siempre hay que buscar en la Biblia, porque ahí están todas las respuestas. Por eso nosotros siempre inquietamos a las personas para que tengan un pensamiento crítico. ¿Se acuerdan los de Berea? Que dicen que eran más nobles que los de Tesalónica, pues que escudriñaban con toda solicitud las escrituras para ver si lo que Pablo, ellos les decían era así. O sea, no se comían el cuento. Y la Biblia dice que eran más nobles. Por eso los llamó nobles. Porque ellos sí miraban, bueno, es que está predicando, muestra a ver si está conforme a la Escritura o no está conforme a la Escritura. Eso es lo que debe hacer todo creyente. Porque acuérdense que estamos haciendo una evaluación, estamos en un juicio. Es nuestra condición. Que nosotros podemos estar perdidos eternamente porque nos están diciendo lo que no es. Es algo grave. Pero a veces, fíjese que es que estoy hablando, es que uno tiene que tener el pensamiento crítico, que uno tiene que mirar conforme a la Escritura, porque de eso me van a pedir cuentas a mí, y al pastor que le está predicando también, pero a mí. Entonces yo sí estoy valorando mi vida espiritual, porque no es que si yo no creo conforme a la Escritura, me voy a dar cuentas por eso. Entonces miremos cuál es la voluntad de Dios. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Creer en el Hijo. Que crean. ¿Y por qué nos está condicionando a eso, a que creamos? Pues porque Él mismo dio el testimonio, no tenemos disculpa. No tenemos disculpa, porque ahí está todo. Entonces va a presentar, bueno, ¿y usted cómo se va a presentar delante de mí? No, es que yo era bueno, no, eso es inmundo para mí. Sí, ay, pero yo no sabía, no. Yo envié a mi hijo. Yo entregaba toda la plata a los pobres. Yo envié a mi hijo para que su palabra le diera la vida y usted no se puede presentar por eso, porque la Escritura dice que usted se tiene que presentar es cubierto por Cristo. Por eso oramos Padre Nuestro, ¿cierto? Por Cristo es Padre Nuestro. Yo no vengo y me presento Padre mío, porque es mi Padre, pero por Cristo, por su sangre. Entonces, si yo llego y me presento delante de Dios, ¿y usted qué?
No, pues yo creo en el pacto que estableció en la sangre de Cristo y estoy cobijado a ese pacto. Entra al gozo de tu Señor. ¿Y quién era usted? No, no me importa. Ah, que usted era un ladrón, que usted era... No. ¿Qué hizo el ladrón al lado de la cruz? ¿Se acuerdan? Señor, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. De cierto te digo. No le dijo, ay, ¿usted qué le pasa? Si usted no ha hecho el curso de... Usted no se ha bautizado, usted no ha ido... No se ha bautizado. No. Y rompió todo ese esquema. Que él lo que hizo fue reconocer quién era Cristo. ¿Se da cuenta? Tuvo fe, porque supo quién era. Imagínense, no lo hizo Juan el Bautista, que vio la manifestación del Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús. Y sí lo hizo un ladrón. Supuestamente Que lo reconoce. Uy, Señor, Señor, le está diciendo Señor, acuérdate de mí. Uf, espectacular. Y eso es lo que está esperando Dios, que por el Hijo nosotros creamos y tengamos la vida eterna, y el que hará en el día postrero nos resucitará. Entonces ya no compartimos una muerte eterna. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Que creamos. Porque para eso se esforzó dando el testimonio. ¿Cómo el testimonio? Pues de Génesis a Malaquías está dando el testimonio del que debe venir. 23.500 referencias cumplidas en Cristo. Entonces, ¿hay por qué creer en Cristo? ¿Que es el Salvador? Pues porque eso lo está certificando. Entonces, cuando yo certifico, entonces Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo. Nosotros no vimos, pero tenemos certeza y convicción. Certeza de que la palabra de Dios, como quiera, se va a cumplir. Fe es certeza de que la palabra de Dios cumplirá su propósito. ¿Sí? Porque Dios dijo, hágase los cielos y la tierra, y fueron hechos. Nadie condicionó eso. Que la tierra, de la tierra nazcan las plantas y los árboles, y esos árboles den fruto. Y tú plantas, y en la planta no se pone a esperar a ver, ¿será que sí hay fruto? No. Da fruto porque ese es el orden. ¿Sí? Entonces, esa es la fe. Entonces, fíjese que la fe de la que habla la Biblia, es certeza y convicción. Entonces, yo no puedo durar en ningún momento. Si dudo, es porque no tengo la fe, porque no he leído. Porque, mire, hay un problema, es que muchos creen en Jesús. Muchos creen en Jesús. ¿Usted cree en Jesús? Sí. ¿Y él quién es? No, un buen hombre, un profeta. Juan 8:31 y 32. ¿Qué pasa? Porque no puede ser algo a medias. Mire, la Biblia lo va a decir de esta manera. Les conviene que sean fríos o calientes, pero no tibios. Dice que los vomita de su boca. Entonces mire lo que dice Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que Sí. habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Que le estaba diciendo a los judíos que ¿qué? Que habían creído en él. O sea, esa es la primera parte. ¿Creen en Jesús? Sí. La Biblia dice que los demonios también creen en él y tiemblan. O sea que tenemos fe de demonio aunque sea. Ya aunque sea. Pero ¿qué hay que hacer para ser su discípulo? Permanecer. Entonces, si yo no permanezco, ¿qué es permanecer? Pues que yo tengo que leer. ¿Cómo? Venga, ¿usted cree en Jesús? Sí. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es su mandamiento? ¿Pero usted cree en Jesús? Sí. Entonces, tiene la fe de demonio. Sí. Después le va a decir a estos mismos judíos, ustedes son dignos hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque las obras de su padre el diablo quieren hacer. O sea, quieren hablar por su propia cuenta. Eso es hacer el pecado satánico. Por eso cuando uno se para acá, pues con temor y temblor, porque yo no puedo hablarles de mi convicción, de mi pensamiento, porque estaría hablando de mi propia cuenta. Entonces sería digno hijo de mi padre el diablo. Pero lo que quiero hablar es la verdad. Por eso Jesús dijo, yo no hablo a mi propia cuenta, después les voy a enviar otro consolador que dará testimonio a favor de mí, pero no va a decir, les va a recordar todo lo que yo les dije, pero lo que yo les dije no es lo que yo les dije, no es de mi pensamiento, sino las palabras que el Padre me dijo que dijera. Ni Jesús ni el Espíritu Santo están hablando por su propia cuenta. Por eso cuando un pastor dice, mire, usted tiene que hacer esto, ¿y dónde dice eso en la Biblia? No, eso no está en la Biblia, pero el Espíritu me lo reveló. Pues entonces no.
Porque el Espíritu no está hablando por su propia cuenta, sino que dice que va a recordar todo lo que el Hijo dijo. O sea, debe estar consignado en la Escritura. Que me dijo el Espíritu Santo, muéstrame la Escritura. Entonces no es del Espíritu Santo. No es que ahora todo el mundo tiene una nueva revelación del Espíritu Santo. No, es que el Espíritu me dijo, es que Dios me habló, es que Dios ya habló, pero si a Dios nadie lo ha visto jamás. Lo que hemos visto por Jesucristo, por las palabras de Él testificadas por los otros testigos, pues sabemos que Él es el Hijo de Dios, y ahora con toda certeza recibimos las palabras del Hijo de Dios como la palabra que salió de la boca de Dios. Porque a nadie dio de Dios, solo Jesús, que era el unigénito que estaba en el seno del Padre, es el que nos lo ha dado a conocer. Solo Él nos lo puede dar a conocer. El antiguo pacto era una referencia. Entonces por eso dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. No quiere decir que el antiguo pacto sea mentira, sino que era sombra de la verdad. Estaba haciendo referencia hacia la verdad, hacia Jesús. Era una entrada, pero no el plato fuerte. Exacto, no es el plato fuerte. Pero ¿qué pasa si no da fruto? Mateo 3:12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces, ¿qué pasa con el que no da fruto? Entonces, ¿qué es el fruto en este contexto? Creer y permanecer. Porque ya vimos que muchos creen. ¿Cuál es la diferencia con el discípulo? Que permanece. ¿No? Ya se sabía que Jesús tendría que venir, que se iba a despojar de su majestad. Por eso Filipenses va a decir que él, no estimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó de ser igual a Dios. Porque Dios no puede. Este universo no puede contener a Dios. Entonces se despojó de ser igual a Dios y se rebajó a tal punto que se hizo semejante a los hombres y se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así debía ser. Entonces cuando Él se hace obediente y se rebaja y dice que lo hiciste un poco menor de los ángeles, porque los ángeles están en el cielo de los cielos obedeciendo al Padre, lo hiciste, pero después lo glorificaste hasta lo sumo y le diste un nombre. Por el nombre es glorificado, y ese nombre es por encima de todo nombre, y toda rodilla se doblará, de los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, principados, potestades, demonios, hombres, lo que sea, se tiene que arrodillar delante de ese nombre. Ese es el problema del juicio final, cuando la gente se dé cuenta que su filosofía no servía, que su meditación no servía, que su religión no servía, sino que la única manera de acceder al Padre era por medio de Jesucristo, a quien despreció. Es que fíjese, haga un ensayo, háblele de Dios a cualquier persona y le recibe. ¿Hablamos de Dios? Sí, bueno. ¿Hablamos de Cristo? Ay, no. ¿Sí? Y así dice la Biblia, que le iban a despreciar sin causa justa. Pero así estaba escrito. Terminemos Isaías 55:1, no alcanzamos más. Quisiera compartir más. Es que estos temas de seminario en 2 horas y a veces uno no alcanza. Otra vigilia, sí. Isaías 55, 1 al 4. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Quién tiene Reina Valera? ¿Qué título tienes tú? Invitación a los necesitados. ¿Quién tiene otro título? Misericordia gratuita para todos. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Gratuita. Entonces, ¿por qué cobran hoy en día en las iglesias? Mire que hace años, inclusive yo alcancé a ver eso cuando empecé la vida de fe, que venían los cantantes cristianos y vamos a hacer una campaña evangelística. Entonces, ¿quién va a venir? No va a venir Alex Campos, ¿sabes? Y listo. Entonces repartimos folletos y le compartimos a la gente. Pero hoy en día, vamos a hacer una campaña evangelística. ¿Quién va a venir? El salmista. ¿Cuánto vale? 10 millones de pesos. Pero ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Misericordia gratuita para todos. Entonces, ¿por qué el evangelio se prostituyó? Eso es lo que habla la Biblia. Fíjese que no está hablando ni siquiera de la iglesia católica. Porque dicen, ¿quién es la gran ramera de Apocalipsis? La iglesia católica. No, señor. Es la iglesia cristiana que era fiel y se prostituyó por el dinero. O sea, se apartó. En su inicio, por eso yo les digo, cuando yo les diga algo que no está conforme a la Escritura, dígamelo.
porque ellos tenían una buena doctrina y se guiaban por las escrituras, pero entró el bichito del dinero, entró Mamón, que es un demonio, entró y los torció. Y entonces ahora, ¿qué predican? Pues ¿qué predican? De tener posesiones, de comprar casas, de ser exitosos, que tú eres el... Sí, pero nunca hablan de arrepentimiento. ¿Predica lo que dijo Jesús? No, entonces no es de Dios. Así de sencillo. Hay milagros, pero ¿predica? No, entonces no es de Dios. Porque no es que Jesús fue el que nos reveló todas las cosas. Porque muchos van a utilizar también el antiguo pacto, pero como esto es sombra, siempre le van a leer por acá y dice, mire, ¿sí ve? ¿Sí ve que David? Mire David, mire, ¿sí Elías? Mire. Pero no, porque Jesús es quien va a revelar todas las cosas, porque Él es el que proviene de Dios, el que conoce a Dios. Entonces hemos hablado de eso. Yo hablo de una persona por referencia y puedo decir muchas cosas, pero quizás sean, quizás no sean. Eso es lo que me parece. Sí. Pero el que lo conoce, ¿cierto? Pregúntale a mi hijo quién soy yo. Él sí le va a decir quién soy yo. Porque no es que él vive conmigo. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Por referencia no puedo, pero por las palabras de Jesús sí, porque no es que Él es el que lo conoce. Entonces dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro de las naciones. ¿Está hablando de David? Sí. ¿Está hablando de David? No. Está hablando de Jesús. O sea, sí está hablando de David. Para el tiempo está hablando de David. Pero la referencia profética es de Jesús, porque dice, he aquí yo le di, entonces a David, yo le di por testigo a las naciones y a los pueblos, y por jefe y por maestro de las naciones. Entonces, ¿qué tiene que ser Jesús para nosotros? Ahí está, dice que tiene que ser testigo, jefe y maestro. Eso es lo que tiene que ser Jesús para nosotros. Testigo, porque está testificando acerca del Padre. Mire lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que el que le ha dado a conocer, el que es testigo de Dios, es Jesús mismo. Porque Él antes fue testigo de Jesús y Jesús ahora está dando testimonio a favor del Padre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué os hará? Libres. Entonces, ¿qué es ser libre? Creer en Jesús y permanecer en Él, en su palabra y conocerlo. Claro, cuando tú conoces a Jesús, te das cuenta que la religión ya no está sobre nosotros, que la ley ya no está sobre nosotros, que nosotros estamos por encima de la ley. No que nosotros hacemos todo lo malo, sino que nosotros hacemos más allá de la ley, por el Espíritu. Entonces ya no tiene nadie que estar encima de nosotros, diciéndonos, oiga, usted ya hizo, usted ya leyó, usted ya oró, usted sí... No, el Espíritu mismo va a hacer que nosotros seamos libres. En ese sentido somos libres, porque ahora conocemos la palabra, porque ahora conocemos a Dios. Va a decir la Escritura, si hay alguno que quiera gloriarse, gloríese en que me conoce. O sea, hablando de Dios. En eso nos gloriamos nosotros. No, yo sé, usted no puede predicar el Evangelio si yo no lo autorizo. ¿Cómo que no? El Señor me autorizó. Me dijo, vayan y prediquen y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos. Usted no puede bautizar porque usted no es el pastor. No, Señor. Si el Señor me autorizó, ¿quién lo autorizó? El Señor. Pues peleé con el Señor. ¿Sí es que en eso somos libres? Que ahora nadie nos puede someter, que nosotros somos hermanos en Cristo y no hay la única cabeza de la iglesia es Cristo, que nadie se puede enseñorear de nadie, sino que yo mismo desarrollo mi ministerio conforme a lo que Dios me está... Claro, necesitamos de la iglesia. Pues representa el pacto al que pertenecemos nosotros ahora. Todos pertenecemos a ese pacto. Y si no pertenece, entonces venga y beba también. Y pertenezca. Y sepa que es por la sangre de Cristo que usted puede tener salvación.
Y hoy vamos a tomar la Santa Cena pensando en eso. Que nosotros somos libres de tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque el Señor me autorizó. No puedo estar esperando que alguien me autorice a hacer algo. No puedo predicar. ¿Por qué? Porque el pastor no me ha dado autorización. No, predique en tiempo y fuera de tiempo. Ay, que es que yo quiero orar por ese enfermo. Ay, no puedo orar. ¿Por qué? Porque no me han ungido con aceite. No, que Dios ya le ungió con el Espíritu Santo. Que ore por los enfermos. ¿Por qué nosotros no vemos la manifestación de las señales? Porque no las hacemos. ¿Cuántas veces ahora uno, ay, me está doliendo la cabeza, ya se tomó un Dolex? Pues más bien póngale las manos y ore. ¿Cierto? Primero. Es que es sistemático, es nuestra mente transformada. El apóstol Pablo va a decir, no se conformen a este siglo, sino renovamos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que puedan comprender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.